al gobierno de Cuba. Parece que se me cayó la llamada. No sé si la producción puede intentar volver a llamar y entonces vamos a presentar a los invitados que tenemos en el estudio. El señor Enrique García Morera, abogado de inmigración. Muchas gracias, García Morera, por estar con nosotros. Y bueno, Ernesto Morales, de nuestro equipo. La pregunta básica para aquel que no entiende muy bien. La ley de ajuste cubano que está codificado en el Congreso Federal se mantiene. Esa ley, que es entonces, ¿qué tipo de beneficio tienen los cubanos ahora bajo esa ley, pero no bajo... Pero habiéndose eliminado pie seco, pie mojado? Es que la ley de ajuste se aplica por la forma de admisión del cubano. ¿Okay? Y la forma de admisión básica, esas son palabras sacramentales. Tienes que ser inspeccionado, admitido o parol. Inspeccionado, admitido es obvio, es lo que le pasa a cualquier turista. El parol es un poder que tiene a discreción los oficiales de inmigración para aplicarlo, para dejar, vamos a usar más palabras, para dejar entrar a una persona en los Estados Unidos. Eso es el parol. El parol. Que normalmente, si no fueran cubanos, no te otorga nada más que el derecho a venir a hacer para lo que te dieron el parol. Pero dígame dos ejemplos de dos personas diferentes que todavía pueden acogerse a la ley de ajuste cubano. El que venga como turista, el que venga con cualquier tipo de visa legal. Se acabó para el ilegal. Se acabó para el ilegal, porque el pie seco y pie mojado lo que permitía era que te pudieras acoger a la ley de ajuste cubano aunque hayas llegado ilegalmente al país. ¿Es cierto? Exactamente. Ahora bien... Era un parol ilegal. Sí, es que se plantearon dos situaciones. El que pasa la frontera. El que pasaba la frontera antes no le daban parol. Fue una decisión de la comisión, de la comisionada Meissner, el año 96 o algo así, en el cual al cubano que llegara a la frontera se le entregaba un parol. O que llegara en barco. Ahora, los que vienen en barco se aplicó aquello de pie seco, que no existe la palabra de ese pie seco, de mojado, un nombre vulgar, pero bueno, que era que el que llegaba a la orilla y pisaba era pie seco, era elegible. Y el que se quedaba en el mar, que fuera unos metros afuera, no era elegible. ¿Qué pasa con las 20.000 visas de reunificación familiar? ¿Se mantienen? Se mantienen. Cada país tiene un tope de admisión de visas. Y el que más puede tener nunca puede exceder de 20.000. O sea, Castro habilidosamente cuando hubo aquellas modificaciones de inmigración convirtió los 20.000 no en un tope máximo, sino un tope mínimo. No menos de 20.000. Hubo una serie de disputas al principio que el consulado americano se quejaba de que no le daban a la gente y de Cuba decía que los americanos no tramitaban. Quédense ahí que me dicen que retomamos la comunicación con Marta Beatriz. Marta, ¿estás de vuelta en línea? Sí, aquí bien. Estoy. La pregunta sí, te escuchamos bien, gracias a Dios. La pregunta, ¿esto cuánto beneficia o perjudica al gobierno de Raúl? Mira, yo te decía, aunque te oigo muy lejos, pero yo te decía que hay dos aristas, las aristas del cubano y la arista del gobierno. Ahora todas estas personas se van a quedar aquí. Como es natural, primero que todo hay que decir que no van a volver a hacer lo mismo que eran. El que regrese a Cuba no va a volver a hacer lo mismo que era. Si es un ingeniero, no va a trabajar como ingeniero, etcétera. Así cualquier cosa. Va a estar multiplicado por 0 dentro de este país que lo controla todo. Y por consiguiente también se abre un problema para el gobierno cubano. Esa válvula de escape que tenía de toda esa gente que le era adversa al sistema, que era el peor sistema, aunque sea desde el punto de vista económico, esa válvula de escape se cerró. Y por consiguiente toda esa gente se va a quedar aquí dentro de Cuba. Y cuando esa gente, y eso, hay que ver qué pasa, que es la gran pregunta, si la válvula de escape se cierra, entonces esa presión, ¿a dónde va? Está con nosotros también, no te vayas Marta, está con nosotros Ernesto Morales, que me estás diciendo que durante todo el día, desde el momento que se supo la noticia, estuviste recibiendo a través de tu teléfono preguntas de amigos que están en todas partes, porque hay cientos de miles de cubanos, o por lo menos miles de cubanos, varados en Centroamérica, en Panamá, en Burundi, en Brasil, tratando todos de llegar acá, y ahora todos se detienen, ¿no? Están monotos, ahora se quedaron a mitad de camino. ¿Qué te dicen? Fíjate, María Elvira, yo he tenido casi que estar informándome para nuestro programa, pero además informándome para poder informar a mi vez a las personas que me han estado consultando. Te puedo decir que he recibido, escucha este mensaje, por ejemplo,
Mi hermana está en Ecuador con mi cuñado y mi sobrinito. Han vendido el carro y la casa en Cuba. Lo han perdido todo. Tienen visa mexicana y pasajes comprados. O sea, están en Ecuador, ya tenían visa para México. Habían comprado incluso los pasajes para volar a la frontera México. O sea, volar a México, después llegar a la frontera y cruzar. Y esas personas ahora mismo se les acaba de cerrar la puerta de entrada. Yo te puedo decir algo. Hay un desconcierto muy grande. Hay lágrimas. Esa es la verdad. Hay miles de cubanos llorando durante todo el día de hoy, porque la realidad es que la salida para Estados Unidos era la aspiración de la inmensa mayoría, sobre todo de la población joven, pero había algunos que ya no solo es que estaban en Cuba esperando, no, ya hay algunos que están ahora mismo en la selva colombiana, que están cruzando fronteras, que están en el Darién, que están en ríos, que están en mares, y esas personas se van a enterar cuando lleguen acá. Ese es uno de los casos, es una de las facetas más trágicas que hay. Claro, que te El que quedas está a en mitad Cuba, de muy mal, camino. pero está en Cuba, el que está allá. Correcto. Pero eso es terrible. Que ni allá ni acá. Es lo que me decía Marta Beatriz. Tú estás con nosotros en la conversación, Marta, y obviamente puedes interrumpir en el momento que quieras hacer algún comentario. ¿Correcto? ¿Ya me sigue escuchando? Sí, yo te escucho. Yo creo que se convierte en una tragedia no solo para los que están fuera, sino también para los familiares que están aquí y que tienen que volver a recibir esa gente, porque él decía que hay quien ha vendido casas, etcétera. Bueno, hay quien les ha cedido parte de la casa a los familiares, se han acomodado de otra forma y hay quienes cuando regresen, que no tienen dónde vivir, tendrán que ir para casa de algún familiar que los tenga que acoger. En definitiva, todo se vuelve de verdad una gran tragedia y creo que es un día de verdad en ese sentido triste para los cubanos de forma general, y el régimen lo ha visto como una gran victoria. Pero y eso es lo que no entiendo. Si ustedes me están diciendo, bueno, no sé, ¿usted lo ve así como una gran victoria para el régimen? ¿O eso es solamente pantalla y pose política para el régimen de Cuba, como está diciendo Marta Beatriz, que lo ve como una gran victoria? Sí. Ahora, la permanencia en Cuba de esas personas y el regreso de los que están recorriendo el desierto, creo que eleva la presión social y política que existe en Cuba. Y entonces, Marta Beatriz, esa gente que ahora ya se da cuenta, ese joven común y corriente que quería llegar a Estados Unidos y se da cuenta que eso no va a ser posible, esa energía, ¿cómo la va a utilizar dentro de Cuba? Sí, mira, habrá quien regrese, pero tú sabes que el cubano es muy innovador y habrá quien invente la tercera papeleta y vea cómo llega de forma legal a los Estados Unidos, porque como se quitó pie seco, pie mojado y se mantiene la ley de ajuste cubano, pues el que entre legalmente dentro del país no va a estar en esta situación. O sea, que dentro de esto vamos a tener un matiz de gente tratando de buscar soluciones y vamos a ver que van a subsistir muchos problemas, pero van a subsistir también las soluciones dentro de esta situación, porque el cubano de verdad que es creador, y todos lo sabemos, lo saben ustedes que viven en Miami. Miami es una ciudad que ha crecido por los cubanos, y pienso que no se va a dejar inutilizar en su camino por esta situación totalmente. Habrá quien mire, pero va a haber quien no vive. Lo que yo siempre digo, si tuviéramos libertad, con esa innovación, fuéramos Taiwán. Fíjate, María, ahora Entonces, mismo hay negocio. la pregunta también es el descontento interno. Tú que tienes un contacto directo con los muchachos. Bueno, es que yo te voy a decir una cosa. Lo primero que me han estado comentando hoy, amigos que están allá, es que el primer negocio que se viene abajo ahora mismo es el de sacar personas ilegalmente de Cuba. Las personas que salían en lanchas, que salían a través de estas formas para llegar hasta la frontera. Esa no fue un buen negocio. Bueno, nunca fue un buen negocio, pero era bien lucrativo para los que lo hacían. Lo que va a cambiar ahora mismo es que va a haber muchas personas, y el abogado me da la razón, buscando la manera de casarse, de visa fiancé, ese tipo de manera de llegar a Estados Unidos, que es la que muy probablemente proliferen como ahora. Lo que estaba diciendo la tercera papeleta, según dice Marta Beatriz, ¿no? Entonces ahora vamos a estar a muchos enamorados. Claro. Esa podría ser una vía. Perdón, esos enamorados tienen que pasar por el consulado americano. Claro. Y ya los cónsules estarán alertados de poner el filtro muy finito. Claro. Sí, muchísimas gracias, Ernesto. Usted se queda con nosotros y continuamos en este programa especial, también con Marta Beatriz, directamente desde Cuba, en esta notición. Sin duda que es un día que pasará a la historia de la tragedia cubana.
Otro día más. Ya regreso.